¿Alguna vez te has preguntado por qué una de las versiones más antiguas de la Biblia fue silenciada por el propio Estado? La respuesta yace bajo capas de polvo, entre los muros de piedra de monjes que guardaron un tesoro de palabras sagradas y bajo la sombra de un poder temeroso de la luz. Hoy, como tu guía sabio, desvelaremos el misterio que llevó a la prohibición de la Biblia etíope, esa escritura que guarda más de 1000 años de profecías, bendiciones y revelaciones ocultas. Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará tu visión de la historia y quizá de tu fe. Soy tu narrador, el investigador de la verdad que recorre los corredores del tiempo en busca de los códigos secretos que la humanidad ha intentado ocultar. La Biblia etíope, conocida como Ge'ez, no es simplemente un libro, es un compendio completo de las Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamento, junto a textos apócrifos que fueron preservados por los monjes de Abba Garima. Estos manuscritos, escritos en una lengua que solo unos pocos dominan, son la llave a un conocimiento que el poder terrenal deseó enterrar. En los próximos 15 minutos desglosaremos 3 pilares fundamentales. Primero, los orígenes sagrados de esta escritura milenaria. Segundo, el edicto que la proscribió y los temores que lo motivaron. Y tercero, las consecuencias que aún reverberan en el corazón de Etiopía y más allá. Al final, comprenderás por qué las palabras pueden ser tan peligrosas como una espada y tan poderosas como una bendición. ¿Qué poder puede temer a la propia palabra de Dios? Esa es la pregunta que nos llevará a la primera revelación. Los orígenes de la Biblia etíope se remontan al siglo IV, cuando el rey Esana abrazó el cristianismo y ordenó que las escrituras fueran traducidas al idioma de su pueblo. Los monjes de Abba Garima, bajo la guía del Espíritu, recibieron la misión de copiar a mano cada palabra, preservándola en pergaminos de piel de cabra que hoy reposan bajo el velo de la sombra de los monasterios de piedra. El Códice Garima, uno de los manuscritos más antiguos que se conocen, contiene una tinta negra como la noche, que se ha mantenido intacta durante siglos, como si la propia luz divina lo protegiera. Este manuscrito no solo incluye los libros canónicos que conocemos, sino también revelaciones que no aparecen en la Vulgata. Entre sus páginas se encuentran profecías de Isaías que hablan de una luz que nunca se apagará y bendiciones que prometen la salvación a aquellos que mantengan la fe. Cada línea es una revelación, cada símbolo una llave que abre puertas a misterios que la historia ha intentado esconder. Si este viaje al pasado te ha fascinado, dale like si sientes que estas palabras resonaron en tu interior. Pero la luz que ilumina también atrae la sombra. En el siglo XIX, cuando los imperios comenzaron a consolidar su poder, la presencia de una escritura que contenía profecías de liberación y críticas veladas al poder secular se volvió una amenaza. El gobierno etíope, temiendo que los monjes pudieran incitar a la rebelión mediante las palabras sagradas, emitió un edicto que prohibió la circulación de la Biblia etíope. Se cerraron los monasterios, se confiscaron los manuscritos y se ordenó la quema de copias públicas. El edicto estaba firmado con la tinta de la autoridad, pero bajo esa tinta se ocultaba el miedo a una profecía que anunciaba la caída de los tiranos. ¿Qué pensabas tú que motivó a un Estado a temer a un libro? Cuéntame en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva. Esta prohibición no fue solo un acto de censura, fue una batalla entre la luz de la revelación y la sombra del control. Los sacerdotes, bajo la mirada de la cruz, se convirtieron en guardianes de un código secreto, ocultando las escrituras en cuevas y bajo los suelos de los monasterios, asegurándose de que la llama de la fe no se apagara. La prohibición también trajo consigo una serie de consecuencias que aún se sienten hoy. Las comunidades que lograron preservar los textos vivieron en secreto, transmitiendo las enseñanzas de generación en generación, como una llama que se pasa de mano en la oscuridad. La diáspora etíope llevó consigo fragmentos de esas escrituras, sembrando semillas de resistencia en tierras lejanas. Cada fragmento que sobrevivió se convirtió en un testimonio de la bendición que la fe otorga a los que persisten. Si este relato está abriendo tus ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después revelará cómo esas palabras prohibidas influyeron en la política, la cultura y la identidad de un pueblo entero.
La historia de la Biblia etíope es un espejo que refleja la lucha eterna entre la verdad divina y la opresión humana. En la siguiente parte, desentrañaremos los detalles del edicto, los argumentos que usó el gobierno para justificar la censura y los testimonios de los monjes que arriesgaron sus vidas por preservar la palabra sagrada. Mantente atento, porque la sombra está a punto de disiparse y la luz de la revelación volverá a brillar con fuerza. La verdad está aquí, esperando ser escuchada. Escribe amén si crees en esta promesa y si deseas que la luz siga iluminando nuestro camino. El edicto, dictado bajo la sombra de la autoridad imperial, no surgió de la nada, fue el culmen de una serie de temores que se habían gestado en los pasillos de poder durante décadas. Los consejeros del trono, influenciados por una visión de unidad que rechazaba cualquier voz disidente, argumentaron que la Biblia etíope contenía palabras que podían encender llamas de rebelión en los corazones de los humildes. En sus palabras oficiales, proclamaron que la preservación de un texto que incluía profecías sobre la caída de los tiranos representaba una amenaza directa al orden establecido. Así, el documento señalaba que la mera existencia de esas escrituras podía desatar el juicio de los cielos contra los gobernantes, una frase que resonó como una advertencia velada a toda la clase dirigente. El texto del edicto también citaba la necesidad de proteger la cohesión nacional frente a influencias externas. De manera sutil, se insinuó que la traducción al ge'ez, lengua sagrada y reservada para el clero, estaba siendo utilizada como un canal para introducir ideas foráneas que pudieran socavar la identidad cultural del reino. En esa lógica, la censura no era un acto arbitrario, sino una medida preventiva para salvaguardar la integridad del Estado. Sin embargo, bajo esa fachada de protección, latía el miedo a la revelación de un futuro que los gobernantes preferían no contemplar. Los monjes que vivían en los monasterios de piedra, custodiando los manuscritos como si fueran tesoros de sangre y sudor, comprendieron rápidamente la gravedad del peligro. En los recodos de los claustros, bajo el eco de los cantos nocturnos, surgieron voces valientes que decidieron arriesgar su vida por la palabra sagrada. Uno de esos testimonios, recogido en un pergamino descubierto años después, pertenece a un sacerdote llamado Hebre Micael, quien describió la noche en que los soldados irrumpieron en la abadía de Debre Libanos. Según sus propias palabras, las llamas devoraron los estantes, pero el fuego no alcanzó los corazones que guardaban el secreto. En su relato, el monje narra cómo, anticipándose al asalto, los hermanos habían escondido copias en cavidades de la montaña, sellándolas con cera y polvo de incienso para que solo los iniciados pudieran encontrarlas. Esa misma noche, mientras el humo se elevaba como una ofrenda a los dioses, los monjes recitaron una oración de protección, invocando la luz que nunca se apaga, aun cuando la oscuridad parece envolverlo todo. El proceso de ocultación tomó formas tan ingeniosas como silenciosas. En los muros de los monasterios, bajo los frescos que representaban escenas de santos y mártires, se tallaron pequeñas cavidades que servían como bóvedas de la fe. Allí, los manuscritos eran depositados en pergaminos envueltos en lino, marcados con símbolos que solo los iniciados podían descifrar. Cada símbolo, una combinación de líneas y puntos, funcionaba como un código secreto que garantizaba que los ojos ajenos no pudieran interpretar el contenido. Los monjes, entrenados en el arte de la caligrafía sagrada, utilizaban una tinta especial hecha de carbón y hierbas, cuyo color cambiaba ligeramente bajo la luz de la luna, revelando mensajes ocultos solo a quienes conocían el rito. De esta manera, la transmisión de la palabra sagrada se convirtió en una danza de sombras y luces, un juego de ingenio que desafiaba la vigilancia del poder. A medida que los años pasaban, la red de custodios se expandió más allá de los límites de los monasterios. En los mercados de la capital, se hablaba en susurros de los portadores de la llama, hombres y mujeres que, bajo la apariencia de simples comerciantes, transportaban fragmentos de los textos en rollos enrollados dentro de barriles de vino. Cada fragmento, aunque diminuto, llevaba consigo una bendición, un verso que resonaba como un eco de esperanza en los oídos de quienes lo leían. En las aldeas más remotas, los ancianos guardaban copias diminutas que se transmitían de generación en generación, como si fueran reliquias sagradas.
En esas comunidades, la Biblia etíope se transformó en un símbolo de resistencia, una prueba palpable de que la fe podía sobrevivir incluso bajo la opresión más severa. La diáspora etíope, forzada a abandonar su tierra por conflictos internos y persecuciones, llevó consigo esas piezas de la Sagrada Escritura a tierras lejanas. En los barrios de la capital de una nación europea, se formaron pequeñas congregaciones que reunían los fragmentos dispersos, reconstruyendo poco a poco el texto completo como un rompecabezas divino. Cada pieza encontrada era celebrada como una victoria sobre la censura, una señal de que la luz de la revelación no podía ser apagada por la distancia ni por la adversidad. En esas reuniones, los emigrantes recitaban los pasajes en ge'ez, preservando la lengua sagrada y reforzando su identidad cultural. Los cantos que emergían de esas asambleas resonaban con una fuerza que trasciende los muros de cualquier nación, recordando a todos que la palabra de Dios es un puente que une corazones a través del tiempo y el espacio. A lo largo de los siglos, la prohibición dejó cicatrices profundas en la sociedad etíope. La falta de acceso a la versión completa de la Biblia generó una brecha entre la élite religiosa y el pueblo, creando una atmósfera de desconfianza que perduró mucho después de que el edicto fuera finalmente revocado. Cuando el régimen que había impuesto la censura cayó, los nuevos gobernantes, aunque liberaron la circulación de los textos, se encontraron con una población que había aprendido a temer la apertura. Los temores antiguos se mezclaron con los nuevos, y la tarea de reconciliar la historia con la modernidad se volvió una empresa titánica. Sin embargo, la resiliencia mostrada por los monjes y los fieles convirtió esa herida en una oportunidad para sanar y reconstruir una identidad basada en la fe y la memoria colectiva. En la década que siguió al fin de la persecución, arqueólogos y estudiosos de todo el mundo se volcaron en la búsqueda de los manuscritos perdidos. Con la ayuda de especialistas en paleografía y expertos en lenguas antiguas, se descubrieron cuevas ocultas en la cordillera de las Altas Tierras, donde los pergaminos habían sido conservados durante siglos. Cada hallazgo fue recibido con una reverencia solemne, como si se estuviera desenterrando un tesoro sagrado. Las universidades, los museos y los centros de investigación colaboraron para traducir y difundir esas escrituras, permitiendo que la humanidad entera tuviera acceso a los misterios que habían estado ocultos bajo la sombra del miedo. En ese proceso, la Biblia etíope no solo recuperó su lugar en la historia religiosa, sino que también se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para preservar la verdad frente a la adversidad. Hoy, al contemplar el legado de esa prohibición, vemos cómo la fe puede ser una llama que se alimenta de la oscuridad, convirtiendo la sombra en luz. La historia nos muestra que cuando la autoridad trata de silenciar la palabra sagrada, la respuesta del pueblo es crear códigos, esconder manuscritos y, sobre todo, mantener viva la esperanza. Cada vez que un monje recita una oración en una cámara subterránea, o cuando un descendiente de la diáspora abre un pergamino delicado, se está cumpliendo una profecía antigua, la de que la verdad nunca será totalmente suprimida, porque la luz de la revelación siempre encuentra una rendija por donde entrar. Ahora, querido buscador de la verdad, te invito a reflexionar sobre lo que acabas de escuchar. ¿Qué significado tiene para ti la resistencia de aquellos que guardaron la palabra bajo riesgo de sus propias vidas? ¿Cómo crees que la historia de la Biblia etíope resuena en los desafíos que enfrentamos hoy, cuando la información se controla y se censura en distintas formas? Deja tus pensamientos en los comentarios. Tus palabras pueden ser parte de ese mismo tejido de testimonios que atraviesa los siglos. Si este viaje a través de la sombra y la luz ha despertado en ti una chispa de curiosidad, te animo a compartir este mensaje con quienes también buscan la claridad entre las tinieblas. Cada vez que un nuevo oyente se une a la conversación, la llama se hace más fuerte y la oscuridad retrocede un paso más. Suscríbete y activa la campana, no como un simple gesto, sino como un acto de compromiso con la búsqueda de la verdad. Cuando la campana suene, será como un llamado a la oración, una señal de que la comunidad está lista para recibir la próxima revelación.
En la próxima sección, desentrañaremos los argumentos exactos que el gobierno utilizó para justificar la censura. Exploraremos los debates internos de la Corte que debatieron la conveniencia de la prohibición y escucharemos en detalle los testimonios de los monjes que, bajo el riesgo de perder la vida, arriesgaron su existencia para proteger la palabra sagrada. Descubriremos también cómo esas decisiones políticas moldearon la cultura, la música y la identidad del pueblo etíope, influyendo en la forma en que se percibe la fe hasta el día de hoy. La historia no termina con el edicto, continúa en cada canción que se canta en los altares, en cada danza que celebra la victoria de la luz sobre la sombra y en cada oración susurrada al amanecer. Prepárate, porque la siguiente parte revelará los hilos invisibles que conectan la censura del pasado con los desafíos contemporáneos de la libertad de expresión. Veremos cómo los códigos secretos que una vez protegieron los manuscritos ahora inspiran a activistas modernos a crear redes de información resilientes, a construir puentes entre comunidades que buscan la verdad. La saga de la Biblia etíope es, en última instancia, una historia de esperanza que se renueva en cada generación, una promesa de que, aunque los tiranos intenten apagar la llama, la luz de la revelación siempre encontrará la manera de brillar.